¿Qué tal, jóvenes? Soy Leonardo Figueroa, su profesor titular de la materia Contabilidad Administrativa de esta nuestra maestría en Administración de Hospitales. Primero, quiero agradecerles el tiempo que se dan para tomar este video que vamos a revisar el día de hoy, en el cual, bueno, pues vamos a tocar el tema de los costos, un poquito más a profundidad. Vamos a conocer cómo se comportan nuestros costos y vamos a analizar cuál es la relación que existe entre el costo, el volumen y la utilidad. Y vamos a ver qué cosas son las que podemos hacer nosotros para analizar esta información y poder tomar alguna decisión que nos ayude a manejar nuestro negocio, ¿verdad? Nuestro hospital. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero les quiero mostrar este pequeña representación de nuestros costos. Del lado derecho podemos ver lo que son nuestros costos fijos y de este lado izquierdo podemos ver nuestros costos variables. Entonces aquí vamos a ver cómo se comportan estos tipos de costos. Veamos, los costos variables, estos se van a incrementar o a disminuir de manera proporcional al nivel de actividad o al nivel de producción. Eso quiere decir que mientras más unidades produzcamos, nuestro costo variable se va a comportar de esa misma manera, se va a ir incrementando. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de un hospital o de un consultorio, por cada paciente que nosotros atendamos, que se va a representar en el eje horizontal, pues vamos a tener un incremento en nuestros costos variables, ¿sí? Entonces, cuando veamos nuestro costo por unidad, si hablamos de costo variable, este va a ser igual a todos los niveles de producción. Esto quiere decir que nuestros costos variables por unidad no van a cambiar. Es decir, si yo atiendo a 100 pacientes o atiendo a 20 pacientes, bueno, el costo por atender a cada paciente va a ser el mismo. Si estamos asumiendo que, bueno, el tratamiento es igual, ¿verdad? O si estoy hablando de un ambiente de manufactura, bueno, pues el producir una unidad de las que yo fabrico, vamos a hablar, digamos que zapatos de la misma medida y de la misma calidad, bueno, pues el costo variable va a ser el mismo si yo fabrico un zapato o fabrico 100 zapatos. Entonces, de esta manera podemos ver cómo nuestros costos variables se comportan. Ahora vamos a analizar un poco sobre nuestros costos fijos. Estos, los costos fijos, van a permanecer igual independientemente del número de unidades que vamos a producir. Miren, por ejemplo, si yo tengo un consultorio en el cual yo estoy pagando una renta por el espacio, pues esa renta la voy a tener que pagar independientemente que atienda a un paciente, a dos pacientes o atienda a 200 pacientes en el mes. La renta la voy a tener que pagar al 100%, ¿cierto? Entonces, esto es un costo fijo, es un caso típico de un costo fijo. Ahora, si nosotros trasladamos ese costo fijo, a costo por unidad, bueno, pues vamos a ver este efecto que es muy interesante. Cada vez que mi unidad aumenta o mi unidad producida aumenta o mis pacientes que yo atiendo en el mes van en incremento, bueno, pues este costo fijo por unidad se va disminuyendo. ¿Cuál es la lógica que hay atrás de esto? Bueno, pues muy fácil. Si yo estoy pagando, volviendo al ejemplo de la renta, si estoy pagando mi renta del consultorio, bueno, pues si yo atiendo a 100 pacientes, ese total que yo estoy pagando en la renta lo voy a dividir entre los 100 pacientes y el costo fijo que le voy a llevar a cada uno de estos pacientes va a ser menor que si se lo llevo a un grupo más pequeño de pacientes. Digamos que aquí atendía 20 pacientes. Entonces cada uno de estos 20 pacientes tendrá que llevar un costo fijo mayor que si hubiera atendido a 100 pacientes. Entonces el costo fijo se va diluyendo mientras más unidades vaya produciendo, ¿verdad? O mientras más pacientes vaya atendiendo en mi consultorio. Entonces, así es como nosotros entendemos esta diferencia, este comportamiento de los costos fijos de los costos variables. Y esto es muy importante para el siguiente análisis que vamos a hacer. Les voy a dar unos ejemplos sobre costos variables y costos fijos para que nos queden un poco más claros. Miren, costos variables podemos pensar que son, digamos, los combustibles, la gasolina que nosotros le ponemos a nuestra maquinaria y equipo.
Pueden ser los medicamentos que nosotros le damos a nuestros pacientes, o el alimento y las bebidas que nosotros les proveemos también a nuestros pacientes en nuestro hospital, o los gastos de venta. Todos estos son ejemplos, o solamente algunos ejemplos, de costos variables. Hay muchos más. Ustedes empezarán a razonar dentro de su actividad cuáles son los costos variables, ¿verdad?, que ustedes tienen en su trabajo. Como les había comentado, los costos variables se van a incurrir cada vez que nosotros produzcamos a una unidad, o cada vez que nosotros atendamos a un paciente, si estamos hablando de administración de un hospital, ¿verdad? Es decir, yo tengo un paciente, lo ingreso a mi hospital, y bueno, pues voy a tener que incurrir en algunos gastos, como la medicación, los medicamentos que le voy a aplicar, el alimento que le voy a dar, las bebidas, o si estoy hablando del área de ventas, bueno, pues por cada venta que yo realice, también voy a incurrir algunos gastos variables, que son los que mostramos aquí. Si yo no tengo este paciente ingresando a mi hospital, estos costos variables no van a existir. No le voy a aplicar medicamentos, no le voy a dar alimentos ni bebidas. Entonces, el costo variable solamente va a ocurrir cuando produzca una unidad, o cuando esté ingresando a un paciente a mi hospital. ¿Ok? Bueno, esos son ejemplos de costos variables. Ahora, costos fijos, miren, los más típicos, como ya habíamos comentado, es la renta del edificio, la renta del consultorio y la depreciación de nuestro equipo, ¿verdad? Nuestro equipo se va depreciando contablemente cada mes, y bueno, pues ahí no va a importar si nosotros atendemos a 100 pacientes o no atendemos a ningún paciente, ¿verdad? Si decidimos nosotros por algún motivo cerrar el hospital o cerrar nuestra clínica porque nos vamos a ir de vacaciones, bueno, pues el equipo, la depreciación del equipo ahí va a estar. La renta que vamos a tener que pagarle a nuestro rentero, pues se la vamos a tener que pagar. Entonces, por eso es que estos son ejemplos típicos de costos fijos. Entonces, vayan pensando ustedes en su hospital, en su despacho, en su fábrica, en su consultorio, en donde ustedes laboren, cuáles costos que ustedes ven que incurren son fijos y cuáles costos ven que son variables. Bueno, en el material que les dejo en la plataforma, ustedes pueden investigar el capítulo de este tema, y el material que les dejé ahí también sobre la presentación, pueden ir y ver más ejemplos al respecto. Inclusive pueden profundizar un poco más y ver aquellos costos que son mixtos, ¿verdad? Tenemos costos que no son 100% variables ni tampoco son 100% fijos. Hay unos que son mixtos, los cuales, bueno, pues existe un método para poder separar cuál es su parte variable y cuál es su parte fija. Entonces, por favor, remítanse al material, estudienlo y vean de qué manera ustedes tienen la posibilidad de aplicar esta herramienta para poder dividir estos costos mixtos. Pero bueno, para cuestión de este video, vamos a continuar con la relación que existe entre el costo. Ya vimos que hay costos fijos, costos variables. La relación que existe en estos costos con el volumen, hablándose de volumen de producción o número de pacientes que nosotros podamos atender en nuestro hospital, y la utilidad que esto nos genera, ¿verdad? O cómo se impacta la utilidad por estos dos factores que acabo de mencionar. Entonces, estos están relacionados entre sí. Cuando uno de estos cambia o es afectado, bueno, forzosamente se afectan los otros dos. Vamos a ver cómo es esta relación. Y primero tenemos que entender cuál es el margen de contribución. A lo mejor ustedes por ahí ya han escuchado este nombre, este concepto de margen de contribución, y bueno, a lo mejor a veces no lo entendemos muy bien, pero realmente es algo muy sencillo. Miren, el margen de contribución es el resultado que se obtiene de restarle a nuestras ventas nuestros costos variables, ¿sí? Los costos variables únicamente. Ya vimos costos variables, que son aquellos que cambian, ya sea que aumentan o que disminuyen, proporcionalmente al nivel de producción, o en el ejemplo de un hospital, proporcionalmente al número de pacientes que nosotros atendemos.
Ejemplos de estos, los mismos que ya vimos hace un momento, los medicamentos que les administramos, el alimento que les administramos, las bebidas, etcétera. Entonces, bueno, este es el margen de contribución. Tomamos nuestras ventas, que son los ingresos que tenemos, y le quitamos nuestros costos variables. El resultado que nos da es el margen de contribución. Muy bien. Y vamos a ver en profundidad este margen de contribución, cómo lo vemos reflejado en un income statement o en un estado de resultados, que ese también ya lo vimos en la primera unidad, ¿verdad? Miren, nosotros vamos a poner en este recuadro que vemos aquí color como azul, una pequeña representación de un estado de resultados en donde primero tengo yo mis ventas, que son 50,000 unidades, las cuales me están generando $1,000,000 de ventas. Tengo mis costos variables, $600,000, que es la suma de todos estos costos que ya vimos que se comportan de manera variable. Y tengo un margen de contribución, ¿verdad? Como vimos, es la diferencia entre las ventas menos los costos variables. En este caso tengo un margen de contribución de $400,000. Los costos fijos, que también ya hablamos de ellos, pues nos dan un total de $300,000, ¿sí? Cuando yo tengo este margen de contribución de 400, tengo costos fijos de 300, bueno, pues esto me genera una utilidad neta, o una utilidad de operación de $100,000, ¿verdad? Le restamos al margen de contribución los costos fijos para tener mi utilidad de operación. Entonces, de aquí podemos deducir que el margen de contribución es lo que tenemos disponible para cubrir los costos fijos, ¿sí? Y aquí lo podemos ver en los números. Margen de contribución son los $400,000 que yo tengo para cubrir mis costos fijos, que en este caso son 300,000. Si lo vemos gráficamente, miren, imaginemos una cubeta donde, bueno, todos mis costos fijos caben dentro de esta cubeta, ¿verdad? Están hasta aquí, hasta el tope. El margen de contribución es este chorro de agua que viene aquí a llenar la cubeta y que la llena hasta el borde. Una vez que está llena hasta el borde y esta se empieza a derramar, lo que se derrama, lo que sobra, viene siendo mi utilidad neta o mi utilidad de operación. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para que quede bien claro, el margen de contribución es lo que tenemos disponible para cubrir nuestros costos fijos. Y cualquier cosa en exceso, bueno, pues entonces eso ya se convierte en una utilidad de operación. ¿Sí? Y bueno, este margen de contribución lo podemos representar en dólares, como lo vimos aquí en el cuadro azul, dólares absolutos, o en porcentaje, como lo vemos aquí en este recuadro un poco color amarillo. Y estos porcentajes, bueno, pues se calculan de manera muy fácil, ¿verdad? Tomamos nuestras ventas y a nuestras ventas le quitamos nuestros costos variables, ¿sí? Y el resultado que nos dé lo dividimos entre las ventas. Entonces, en el ejemplo aquí de este 40% de margen de contribución, bueno, pues es el $1,000,000 menos los costos variables entre el $1,000,000 que son las ventas. Esto me da el 0.4 o el 40% que está aquí. En otras palabras, entonces, si nosotros tomamos cualquiera de estas cantidades, 600, 400, 300 o 100, y lo dividimos entre nuestra base, que son las ventas, bueno, pues vamos a obtener el margen de contribución. Y aquí podemos ver que para nuestro caso, bueno, pues estamos teniendo un 40% de margen de contribución, un 30% de costos fijos y nos queda un 10% de utilidad. Además de poderlo representar ya sea en dólares absolutos, ya sea en porcentaje, también lo podemos representar el margen de contribución en precios unitarios o en costos unitarios, ¿sí? Como es el caso que tenemos aquí del lado derecho. Miren, si estamos hablando de un volumen de 50,000 unidades, bueno, pues yo tengo $1,000,000 de ventas. Cuando yo hago la operación de dividir este $1,000,000 entre mis 50,000 unidades, bueno, pues me doy cuenta que tengo un precio de venta de $20. Y de igual manera puedo calcular el costo variable por unidad. Al dividir los $600,000 entre las 50,000 unidades, me da este resultado de $12 por unidad. Entonces, ya cuando aplico los 20, que son mi precio de venta menos mis costos variables por unidad, me da 8. Entonces este $8 es el
margen de contribución por unidad. ¿Sale? Entonces el margen de contribución lo podemos ver en dólares, en porcentaje, o lo podemos ver en unitarios. Ahorita nos va a ser muy útil el saberlo por unidad para poder aplicar la siguiente herramienta de análisis.